Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le empujó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta mañana iniciamos esta serie. Me parece que son 5 domingos de Cuaresma, en los que pues hay muchas cosas importantes en las que hacemos énfasis, pero particularmente son esos aspectos de nuestra vida que nos identifican como seres humanos necesitados del Señor. Muchos niveles de esta realidad, en tanto a lo personal, en tanto a lo humano, lo relacional con nuestro Dios, simplemente la condición en la que estamos, o como veremos hoy en día, la necesidad muchas veces silenciosa, que a veces no es tan evidente, que a veces no tenemos mucho conocimiento que estamos pasando por ella y sin embargo suceden. Y en el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Marcos 1, a partir del 9 hasta el versículo 20, pero específicamente hasta el 15, tenemos un pasaje muy interesante del Señor que, si se fijan pues cronológicamente con lo que veníamos viendo en Adviento, en Navidad y ahora en Epifanía, nos está regresando un poquito precisamente a un detalle en particular que fue la tentación de Jesús. Y hermanos, si ustedes se fijan, parece que en San Marcos, como decíamos hace unos domingos, él va al grano porque lo que quiere es presentar la historia de Jesús como Mesías, como el Cordero de Dios que dice San Juan Bautista, pero también, y muy importante, pareciera como que brinca los detalles específicos que San Mateo, por ejemplo, y San Lucas sí profundizan cuando habla precisamente de la tentación de Jesús. Y de hecho, vean ustedes, si bien él no escribió versículos, para nuestras Biblias modernas que sí tienen versículos, nada más son 2. Una historia que en San Mateo son, por ejemplo, me parece que son 7 versículos que le dedica San Mateo, y no se diga San Lucas, que son 13. Sin embargo, San Marcos nada más le dedica 2 versículos, es decir, una cita bastante breve. ¿Y qué es lo que sabemos, hermanos? Pues que Jesús fue tentado. Imagínense esto: Jesús fue tentado, nos dice dónde fue, en el desierto, estuvo 40 días, fue tentado por Satanás y estaba en las fieras y los ángeles le servían. Es prácticamente, simplemente nos está refiriendo San Marcos qué pasó, cómo pasó y en qué contexto sucedía, pero de ahí en más, las reacciones de Jesús, el tipo de tentación a la que se refiere, pues no nos da más información. Y hermano, muchas veces cuando nosotros vemos a las personas que nos rodean, pues no siempre tampoco es claro qué es lo que las personas están pasando. Muchas veces podemos ver más o menos las generalidades, pero no sabemos más allá cuál es su reacción, cuál es su actitud,
su experiencia a propósito de esto, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, cuando leía a propósito para el sermón, muchas veces en la escuela, por ejemplo, y uno como maestro, pues poco a poco se va sensibilizando a ello. Hay muchas situaciones en las que los alumnos tienen tal o cual actitud, tienen tal o cual deficiencia, que uno nota cuando son más que incompetencias, que eso pues es mérito propio, ¿no? Hay factores en la vida de los alumnos que, por ejemplo, hacen que baje su rendimiento, hacen que baje su actitud o que cambie, por ejemplo, su perspectiva en muchas situaciones. Y, y uno de los desafíos que tiene uno como maestro es saber identificarlas para, si es posible, tratarlas y si no nos es posible por cualquier circunstancia, por lo menos estar sensibles a ellas, estar sensibles a estas situaciones. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces los alumnos, que es el ejemplo el que estoy dando, no lo aparentan y todo parece bien, todo parece estar simplemente relacionado con su carácter difícil, con su personalidad problemática, cuando en realidad hay muchas situaciones que están eh, detrás de ello, ¿no? Situaciones que pues fuera de su control. Y no sé si a ustedes les ha pasado esto, hermanos, pero uno como adulto muchas veces se ve forzado a tener este tipo de actitud. Es muy bonito cómo los niños expresan sus emociones, expresan lo que están sintiendo en el momento, enojo, tristeza, eh, dolor, y si bien no son muy buenos expresándolo de manera verbal, sí en lo emocional, en lo corporal, sí nos dicen que están pasando. ¿Cuál es el problema? Que los adultos no. Un ejemplo mío, por ejemplo, es cuando que estoy aquí al frente y muchas cosas están pasando a veces por mi vida, por mi corazón, y sin embargo no puedo estar dejando que mis emociones se me salgan así nada más a lo tonto. No se diga a un papá, por ejemplo, no se diga a un jefe que nada más porque esté pasando algo en su vida, de repente explotan situaciones al exterior. Y hermanos, es muy difícil cuando no tenemos la descripción entera y sin embargo sabemos que algo está pasando. Cuando en apariencia todo se ve bien, pero hay algo que sabemos que está pasando. Y hermanos, cuando leemos la historia del Señor Jesús en su tentación, eh, qué útil es a veces para nosotros pensar que las personas aparenten o no, que las personas demuestren o no, puede que estén pasando un desierto en su vida en ese momento, un desierto eh, físico, un desierto emocional, un desierto económico, un desierto de diferentes índoles en el que parece que no lo aparenta, en el que simplemente pues vemos esto y este tipo de cosas, pero la persona está como sin nada. Y hermanos, pues todos estos desiertos que atravesamos nosotros como personas, pues pueden depender de la situación en la que estamos. Puede ser que sigamos en nuestra vida diaria, pero sea un desierto laboral, sea un desierto financiero, sea un desierto emocional, sea un desierto familiar, en el que pues prácticamente para todos nosotros se siente como si fuera un desierto como el que estuvo en el Señor, como el que estuvo el Señor. Ahora en la narración de San Marcos, el Señor estuvo en un desierto literal y él literalmente, hermanos, luchó los poderes de Satanás. Sin embargo, el registro de San Marcos de este hecho, pues como que parece que a propósito nos esconde los detalles, el tipo de tentación en particular,
que vivió el Señor Jesús, como si quisiera que nosotros, como cristianos, pues halláramos precisamente descanso, consuelo, no en la forma en la que Jesús reacciona específicamente a los atentados de Satanás, por lo menos no desde la intención de San Marcos, no en el hecho de que el Señor resiste y vence a Satanás, sino quizás simplemente en ese hecho que el Señor Jesús pasó por un desierto y el Señor Jesús vivió 40 días de tentación. Y sin embargo, lo que sí resulta presente, hermanos, en la narración de San Marcos es que el Señor Jesús no estuvo solo. Y que el mismo Espíritu, fíjense, que se mostró a sí mismo sobre él en su bautismo en el versículo anterior, es el Espíritu que lo lleva hoy al desierto. Y es el Espíritu que manda a estos ángeles, por ejemplo, a que les sirvan, dándonos a entender, hermanos, que pues más allá de los detalles de cada una de nuestras tentaciones o de nuestros momentos desérticos, el Señor está con nosotros y el Señor nos acompaña donde sea que vayamos. Y hermanos, primeramente lo que San Marcos nos enseña es que el Señor está en control. Vean cómo dice San Marcos en el versículo 12 que el Espíritu inmediatamente jaló, es la expresión, jaló o arrastró o empujó al Señor Jesús. Y ese Espíritu que descendió en el agua, perdón, es ahora el que lo lleva al desierto. Y esto parece que no es importante, pero es bastante relevante para nuestra vida espiritual, hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos, y más que nada cristianos mal informados o influenciados por el mundo, pensamos que las tentaciones en el desierto son una señal de que Dios no está con nosotros, de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no nos ama o de que Dios, en la situación en la que estemos, lo que sabemos es que no está con nosotros. Y hermanos, fíjense bien, cuando nosotros contemplamos la tentación de Jesús de una forma tan brevísima como la narración de San Marcos, fíjense cómo esta es la tentación más difícil que enfrentamos nosotros, el pensar que las tentaciones son señal de la ausencia de Dios. El pensar que los desiertos, en donde no hay nada, también significan la ausencia de Dios. Y hermanos, es una tentación muy grande y muy difícil para nosotros como creyentes. Creer que el Señor no está con nosotros. Sin embargo, cuando consideramos, hermanos, pasajes historias como la de Job, historias como la tentación de Elías, que por cierto es una imagen de lo que estamos viendo ahorita, cuando Elías corre y se refugia en el desierto, las tentaciones de Eliseo también de hecho tenemos más información de él, la vida del mismo San Pablo, las persecuciones que él y Bernabé tuvieron, él y Silas, las de San Pedro, las mismas historias que nos muestra la tradición, hermanos, tienen un común denominador y es que el Señor estuvo con ellos en tentación o no. Y hermanos, Dios está presente en todas estas situaciones. Satanás no puede hacer nada que el Señor no le permita. Y es una cosa importante. La historia de Job nos enseña eso, ¿verdad? No es que al Señor se le fue de las manos. Satanás no hace nada que el Señor no le permita. De manera, hermanos, que el Señor tiene el control de lo que está pasando y en consecuencia está al pendiente de lo que sucede y como Él lo ha prometido, nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien, para el cristiano las tentaciones del mundo, de Satanás, no son trascendentes a nuestra realidad cristiana. ¿Por qué, hermanos? Pues porque realmente lo mucho que pueda hacer Satanás está dentro del límite de la victoria que Jesús ya tuvo sobre él. ¿Qué es lo máximo, lo peor que puede hacer Satanás? Pues realmente nada.
Pues a eso se refiere San Pablo cuando dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Vean cómo, de dónde saca San Pablo el consuelo de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando Jesús no fue escatimado, sino que murió en propiciación y victoria en contra de esas situaciones, de verdad, ahora sí, ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, como también dice la palabra, el mismo San Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y mencionan un listado muy interesante de cosas sobrenaturales, de cosas naturales, de cosas temporales, de cosas eternas. Y sin embargo, dice San Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermanos, entonces cuando vienen estas tentaciones, que a veces no se notan, pero que sabemos que las tenemos adentro, es muy interesante esto, que el Señor sí las conoce y el Señor está en control de ellas. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que aparentar que todo está saliendo bien, ¿sí o no? Muchas veces, si ustedes no sé si lo han vivido, pero a mí me ha tocado caminar haciendo el esfuerzo eh, físico con mis globos oculares para que no se me salgan las lágrimas. Ese esfuerzo de estar tenso para no mostrar lo que estamos sintiendo por dentro. ¿Por qué? Pues porque hay veces en que no nos gusta que el mundo se entere o no queremos que se noten nuestros desiertos. Pero lo interesante es que el Señor sí sabe y tanto sabe que tiene estas situaciones en control. Vean qué interesante la forma en la que San Marcos cierra su narración en el versículo 13. Dice que los ángeles le servían. Y esto es algo muy bonito de la comunión cristiana que tenemos como parte de una congregación, como parte de un pueblo cristiano. El Señor envía ángeles, a veces literales, a veces cristianos, que dice aquí la palabra que nos sirven. ¿Y nos sirven de qué manera? Pues de muchas formas. Puede ser simplemente llorando con nosotros, acompañándonos. A veces el Señor nos envía para literalmente que nos ayuden de formas inesperadas. Todo con fin de que esa tentación más grande que tenemos, que es pensar que el Señor nos ha abandonado, desaparezca de nuestras vidas. Y hermanos, qué bonito es sufrir sabiendo que otros también sufren con nosotros. Qué bonito es darnos cuenta, hay veces cuando vamos caminando en estos desiertos tan lejanos como el que tenía yo en la imagen, que es el desierto en donde pasó toda esta historia, y encontrarnos a alguien más allá, unos 2 kilómetros, y una persona que está pasando por lo mismo, en el mismo desierto estamos. Y si a veces hay ocasiones en las que a mí no siento al Señor conmigo porque nuestros sentimientos son todo menos seguros, por eso el Señor nos manda personas que están pasando por lo mismo. El Señor permite que personas más fuertes espiritualmente que nosotros pasen por lo mismo. ¿Para qué? Pues para que allá en el desierto, como estos ángeles que el Señor mandó, nos acompañen y nos sirvan. Qué interesante, hermanos, que el Dios para quien, como dice el himno, ¿verdad? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Aquel que conoce cuando se nos cae un cabello, aquel que conoce cuando nos pegamos en algo, aquel que conoce cada situación que vivimos en nuestra vida, nos manda personas, nos manda ángeles, a veces literales, decía, a veces cristianos, para que en caso de que nuestro sentimiento no lo perciba, en caso de que nuestra emoción o nuestra mente no lo entiendan, no sepan que Dios está con nosotros, por lo menos vemos una versión chiquita y minúscula de nuestro Dios, que es otro cristiano, que es un ángel suyo. Y hermanos, lo interesante es que el Señor trae consigo una nueva creación. A través de esto, el Señor trae cosas nuevas a partir de estas tentaciones, porque si ustedes se fijan, no es lo mismo, y esto es lo bonito de la cuaresma, este es el mensaje cuaresmal,
que podemos destacar en este domingo. No es lo mismo conocer a nuestro Dios en los lugares verdes, en los lugares de delicados pastos, de aguas corrientes, en donde pues estamos o deseamos conocerlo, como dice el Salmo 23. No es lo mismo conocerlo en estos lugares bonitos que conocerlo en los desiertos, que conocerlo en los lugares de dificultad, en los lugares de dolor. ¿Por qué, hermanos? Pues porque muchas veces cuando lo conocemos en estos desiertos, estamos nosotros tal cual somos, sin muchas cosas que a veces distraen nuestra atención, sin muchas vanaglorias que a veces nada más nos alejan del Señor. Qué interesante que el Señor deja a veces que caigamos en estos desiertos para que de verdad, no habiendo nada alrededor, lo podamos ver a Él tal cual es en nuestra vida. De manera, hermanos, que el Espíritu que estuvo en el bautismo del Señor es el mismo que estuvo con Él en su tentación. Y el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona. Y el Señor permanece con nosotros para que precisamente esa tentación más grande, que es el pensar que en los desiertos es porque Él no está, podamos superarla como la superó Jesús. Y no nada más porque somos fuertes y poderosos, sino porque Jesús mismo ya la superó por nosotros, tanto literalmente como en la cruz. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo. Gracias, Señor, porque Él soportó la prueba, porque el Señor superó el desierto, Señor, que estuvo en aquel momento. Y gracias te damos, Padre, porque gracias a que Él la venció, nosotros, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú, Señor, sostienes nuestra vida, aunque estemos en lugares desiertos, aunque estemos en situaciones difíciles que no se notan, Señor, pero que tú conoces mejor que nosotros, Señor. Gracias te damos por estos desiertos en los que nos permites conocerte. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque afuera a veces tengamos que aparentar que todo está bien, Señor, tú conoces las sequedades de nuestra vida, tú conoces, Señor, las tentaciones que nos afectan, Señor, y nos enseñas, Señor, a entender y a saber siempre que tú estás con nosotros en lugares de delicados pastos o también en lugares de áridos desiertos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos. Amén.